Buenas tardes, muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión de Futuro en Acción y también muchas gracias a Juan Carlos de Granados el día de hoy por nuevamente acompañarnos aquí en la mesa y muchas gracias también a Henry Cucalón, ex ministro, ex asambleísta, por estar con nosotros, una persona que conoce ampliamente el mundo político del Ecuador y creo que todos tenemos muchos interrogantes sobre lo que sucede el día de hoy y creo que tú nos las puedes aclarar. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Siempre es un gusto compartir con el director de este programa, Giovanni Ginata. Hoy nuestro invitado, Henry Cucalón, que tiene muchísima experiencia, como decía Giovanni. Y quería comenzar esta conversación con Henry Cucalón consultándole cómo ve el panorama político actual del Ecuador. Juan Carlos, un gusto. Giovanni, como siempre, gracias. Saludo a todos los oyentes de RTP y este querido espacio. Creo que las preocupaciones de los ciudadanos que van en el orden de la seguridad y el empleo, de un momento a otro se enteraron que las elecciones que eran en el 27, resulta ser que son en el 26, cuando hasta hace poco, hasta hace un año recién salimos de la segunda vuelta de elección presidencial. Creo que hasta cierto punto hay un cansancio, no democrático, nunca uno se puede cansar de la democracia, pero decir, bueno, ¿y cómo es que es esto? Que de repente hay elecciones, a todo el mundo lo han cogido a contramáquina, no solamente las personas, sino los movimientos, etcétera. Y ahí viene para mí el tema que es de fondo. ¿Hay confianza en las autoridades electorales? Esas mismas autoridades electorales que contra norma expresa, que indica que las elecciones son en el mismo año de la posesión. Si la posesión es el 14 de mayo del año 2027, la elección tiene que ser en el 2027, así de simple, no hace falta ser abogado, ni tratadista, ni nada por el estilo. Y ya una vez que violaron la ley, que lo hacen todos los días, es lo normal, parece que eso es lo que está violar la ley. Eres simpático si la violas, eres la gallada, eres parte del tema. Es decir, si no vives en el mismo barrio y no vas a los mismos clubes, ahí ya no es simpático el tema, ahí sí eres malo, eres autócrata. Pero yo me pregunto, entonces, si van a adelantar elecciones era porque se viene un fenómeno del niño, ¿no? No podemos ver ni lo que va a pasar bien este fin de semana, pero ya estamos viendo lo que va a suceder y que va a afectar a la economía. Yo creo que todo eso genera una desconfianza y estamos perdidos en eso, en vez de ¿qué? Le voy a dar mi posición. Yo no sé si esto beneficia o perjudica al gobierno, no sé. Lo que sí sé es que perjudica a la ciudadanía, porque se sacrifica tiempo de conocer a los candidatos. Lo más importante, de conocer sus propuestas, cuáles son sus ideas, fuerzas, cuáles son sus antecedentes para poder cumplir. Se sacrifica el debate, y cuando hablo de debate no hablo de la payasada de rigor legal que tú contestes en 20 segundos cosas. No. El debate que se da ordinariamente, que se da en estos espacios de medio de comunicación, con las interrogantes que plantean ustedes. A veces uno se encuentra con otros contrincantes, rivales, etcétera. Eso es lo normal. Para que al final, cuando uno adopta la decisión del voto por un plan de trabajo, obviamente se cristalice lo que ya se debatió. No es que mañana los legisladores, los alcaldes, los presidentes te sorprenden con una serie de decisiones que tú nunca las supiste. No solamente que no está en el plan de gobierno, no, nunca fueron motivo de tu trayectoria de los debates. Eso a mí me preocupa un poco. El resto ya no es solamente el tema de las elecciones, sino lo electoral, cómo se están formando los movimientos y partidos para afrontar este desafío, y que espero, en esta ocasión, tomando en cuenta que la dinámica no es exactamente igual a una elección general, las demandas son distintas, son más cotidianas, son de barrio, son distintas, que puedan existir convergencias cívicas, fundamentalmente cívicas de causas, que después aterricen en vehículos electorales que son inevitables, que son los partidos con personas, hombres o mujeres que puedan representar esa causa. Ojalá que no cometamos, ni los ciudadanos ni los quienes hemos estado en política, el error de primero nosotros, primero los partidos, después vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. Para mí el ejercicio, y se los digo por experiencia, debe ser al revés. Ojalá que sea así. Henry, nosotros tenemos un problema o un vicio aquí en el Ecuador, que a veces no comentamos o no actuamos en base a lo que estrictamente debe ser o lo que la ley indica, sino que si me cae mal el uno, bien hecho que lo hayan sacado, si me cae mal el otro, está bien, si ese señor se lo merece. Entonces así viene mi pregunta, porque tú hablas del accionar legal del CNE y tú conoces estos temas. ¿Es legal o no es legal lo que se está haciendo con algunos movimientos que los están dejando fuera de la contienda? Totalmente ilegal y adicionalmente ilegítimo. Gracias por la pregunta. La norma establece dos cosas.
Uno, y fue recientemente reformada. Si tú en una elección, que es la que tenía que ser en el 27, que ahora va a ser en el 26, no sacas el 5%, automáticamente quedas eliminado. Y es muy probable, no sé, que algunas de esas organizaciones no lo hubieran conseguido. Porque así es la política, así son las elecciones. Y está bien que hayan sido eliminadas, como a lo largo de los últimos años, cuando la norma establecía que eran 2 elecciones, el 4%, eliminaron a muchas organizaciones políticas. Está bien, tiene que haber una depuración, porque no es correcto que haya entre organizaciones nacionales, provinciales y locales más de 200. Más allá que es culpa de los políticos y también culpa de los ciudadanos, porque hubo ciudadanos que le firmaron a todos, como que si fueran boletos de rifa, ¿no? Por si acaso. No te da mucha lógica que suscribas por partidos de derecha y de izquierda, pero bueno, ese es un tema de cultura política. Pero eso que lo hubiera decidido el pueblo en las próximas elecciones, el pueblo dice, no, tú no vas más. Mira que Unidad Popular ha tenido históricamente unas votaciones bajas, pero constantes. Construye tuvo una gran votación en el año 23 y una pésima votación en el año 25. Yo fui copartícipe de eso. Pésima votación. Así es la política. No, ellos, por capricho, se han inventado algo. En pleno proceso eleccionario, eliminar partidos. O sea, ya cuando está el pitazo, hablando en términos futbolísticos, no aplicando el fair play. Contra norma expresa que una vez más señala que no se pueden eliminar del registro de los partidos políticos a 120 días en la convocatoria de elecciones. Y eso era el 3 de abril. Y lo hicieron a finales de abril. No hace falta otra vez más ser abogado ni jurisconsulto. ¿Qué parte no entienden? Pero y si por ahí se consiguen un mamarracho ahí de concejal suplente a decir una sarta de sandeces, que es lo peor, tratando de estirar la norma para cumplir la orden que obviamente le han dado. Y aprovecho para decir algo. No solamente este tema que adelanta las elecciones y viene la señora presidenta con el trabalengua, que elección y votación es lo mismo, queriendo ver la cara de caídos de la hamaca a todos. No solamente que eliminan partidos, más allá que la gallada dice que no tienen votos, está bien, vaya nomás. Me parece muy bien que la gente de derecha haya respaldado a Unidad Popular, que es mamita pega duro, MPD. Y me parece muy bien que la izquierda haya respaldado también a Construye. En las causas democráticas tenemos que estar juntos. En otros temas vamos a pensar distinto. Pero no solamente eso, sino que estaba viendo pues el desempeño de estos consejeros. Resulta ser que todo es virtual. Hay consejeros que se conectan a las 4, pero se les va la conexión a las 7. O sea, en los temas triviales aparecen, en los de fondo desaparecen. Y estos son los guardianes de la pureza del sufragio, como diría Velasco Ibarra. Estos son los guardianes de la libertad electoral. No, señores, pues. Y por eso pues ustedes dicen por qué la gente desconfía en la autoridad, desconfían de la precaria institucionalidad. No está bien. Pero si se han ido contra norma expresa, soy ignorante en la materia, ¿qué recursos legales les quedan? Hay recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Veo que Unidad Popular ya lo presentó. No sé si lo ha hecho Construye. Yo soy independiente, pero cabría que lo hagan. Y en la primera, en el tema de la convocatoria de elecciones contra norma expresa, eso está también en la Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema de esa demanda de inconstitucionalidad? Que muchas veces la resuelven, y tú lo sabes mucho por temas económicos, de la ley económica, mucho tiempo después, cuando el sistema está jugando a la teoría de los hechos consumados. Okay. Si mañana viene y dice que el Consejo lo hizo mal, y lo dicen en agosto, ya cuando ya tienes hecha la papeleta o ya están las inscripciones, me explico. Entonces, no está muy bien, pero eso va debilitando, reitero, va debilitando el sistema institucional del país. No te estoy hablando a favor o en contra de alguien. No es que cada uno va minando, le va quitando un ladrillo de esta construcción social que es el Estado de Derecho, y no está bien. Eso no es correcto. Las dedicatorias no son correctas. Y en el caso de la suspensión de Revolución Ciudadana, ¿qué opinas ahí? La otra, a la Revolución Ciudadana, mal llamada ciudadana y mal llamada revolución, coincide RC, ¿no? Coincide con el nombre del propietario pues, del partido. Sí, claro. Parecido a ADN también, no sé, por si acaso. No crean que es una coincidencia nomás. No me vayan a decir que es el Partido Demócrata o Republicano, pues a estas alturas del partido. Resulta ser que presentan una denuncia y automáticamente la suspenden por todo el periodo de elecciones. Señores, a ello hay que derrotarlos de dos maneras. En las elecciones, como ya se ha hecho, y lo más importante, en el campo de la batalla de las ideas, la que hemos venido haciendo hace muchísimos años, demostrando que profesan ideas que están profundamente equivocadas y que el accionar de alguno de sus dirigentes, yo no quiero vincular a la gente que vota, yo no quiero extender esa generalización, está vinculada con temas
de corrupción, como lo demuestran las sentencias. Pero este tipo de cosas genera aún mayor descrédito al accionar, porque tú puedes negar el hecho que yo no vote por ellos y quiera enfrentarme, y quiera ganarles, y que haya luchado, y que sé que han tenido algunos de sus miembros prácticas golpistas, porque una vez que ellos abandonaron el poder, todos los que lo reemplazan le han hecho pues la vida imposible. No es como dice el expresidente que ellos han actuado democráticamente. Lo escuché todavía que llegó de rebote en la red social, porque no lo sigo. Que no, que ellos siempre han tratado de apoyar pues a ni sé cuánto, a Novoa, a Lazo. No, señores, es ellos o nadie. La peor fórmula de populismo que puede existir. Pero tienen un espacio, pues. Y es el pueblo que tiene que castigar o premiar con el voto. Ahora, las fechorías que pudieran cometer, eso lo maneja la justicia, pero ese no es un tema electoral. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, más allá que es de la gallada, que todo es una sola cosa, pues, ¿no? Justicia, elecciones, poder político, y señores, eso no es así. Eso no está bien. Cuidado, nos confundimos, ¿ah? Cambiando de tema, vi ayer una entrevista que le hacían al expresidente Lazo, y él pues reclamaba y decía pues que prácticamente lo que están queriendo hacer es una cortina de humo por otros temas, y se le están cargando nuevamente a él. Inclusive el periodista Boscán, que en el pasado fue el que levantó los casos que luego causaron efectos sobre ese gobierno, ahora también está empujando nuevamente estos temas. ¿Qué hay detrás de esto y qué opinas sobre lo que está pasando? Totalmente de acuerdo con las expresiones vertidas por el expresidente Guillermo Lasso. Esto es una vulgar cortina de humo, un distractor. Quieren revivir un tema que fue ya motivo, no solamente de tratamiento en el ámbito político, sino en el ámbito judicial. Y en los dos, el expresidente Guillermo Lasso no tiene absolutamente nada que ver. Y esto me lo conozco de primera mano. Yo me incorporé a su gobierno después de estos incidentes, enfrenté a la Asamblea Nacional, enfrenté al correísmo, que en su permanente ánimo golpista lideró con la asociación de algunas personas como lo que has mencionado, esta tramoya, tratar de vincularlo al expresidente con un caso que sí existió de corrupción, por el cual debe ser procesado. Algunos ya están sentenciados, y ojalá que ahora que avance el proceso de extradición de este crápula, que es el señor Luque, lo procesen y lo sentencien. Yo mi primer día de ministro lo dije, y eso que yo llegué después. Yo el español lo manejo clarito, yo no tengo ningún tipo de ambigüedad. Pero de ahí, de querer cogerlo de chuque político, una comisión de fiscalización, ahí lo veo al señor que está ahí, que es el mismo que estaba en el Congreso en nuestra época, del lado del correísmo, por si acaso, ¿no? Adalid ahora de ADN, más votado del Distrito 3. No sé si por aquí votaron, no sé si están votando por él, por si acaso, ¿no? Una ficha. Ahora, responsabilidad política. ¿Y dónde estabas? ¿De qué estás hablando? Todo eso se desvirtuó. El mismo caso denominado encuentro fue uno de los motivos de enjuiciamiento y no siquiera fue calificado. El que terminaron calificando en este Congreso, en esta asamblea donde había golpistas, fue el caso Flopec, el de la mínima verosimilitud para la Corte Constitucional, con lo cual nunca estuve de acuerdo, pero respeto las normas jurídicas. Ese caso de Flopec, que fue el que calificaron para el juicio político, no el del encuentro, sino que la narrativa iba más rápido, ese tema en el cual el expresidente de la República no firmó ningún contrato, fue de gobiernos pasados. No solamente eso, sino que mejoró en su administración. Quisieron decir que la Contraloría dijo lo que no dijo, y adicionalmente en el ámbito penal fue absolutamente sobreseído, archivado. Pero claro, los demagogos estos y golpistas dijeron no, este es un juicio de confianza. No, señores. Cuando tú enjuicias a un presidente de la República, a diferencia de cuando enjuicias a un ministro de Estado, que es por sentido de oportunidad y de confianza, por incumplimiento de funciones, que es un genérico, el enjuiciamiento de un presidente y vicepresidente es distinto. Hay una tipicidad de por medio. Son 3 faltas cuasi penales en el ámbito político. O sea, no es solamente, es que como no tienes mayoría, o eres popular, o eres impopular, o que me caes mal. No. Esto no es un proceso parlamentario como en Europa. Así que inclusive en ese caso, Flopec, tú lo conoces, totalmente sobreseído. Yo puedo comprender que haya críticas a la política, críticas a su gestión, pero por supuesto, esa es la democracia. Y él se ha defendido, sabrá defenderse, yo he defendido en lo que me corresponde. Pero tratar de inventarse esto con esta alevosía y encima tratar de vincular al sistema financiero me parece algo protervo,
algo que debe ser digno de rechazo. Inclusive con mala fe circulaban, no sé si fue ayer o antes de ayer, como que si él se había ido ya casi que fugado a España, y él estaba aquí y está aquí, y dio declaraciones aquí. Viaja mucho porque es público, como expresidente de la República, publica en sus redes, va a dar conferencias, estuvo hace poco en la posesión de mando del nuevo presidente de Chile, donde también estuvo el presidente ecuatoriano, y también en este momento estaba en el Ecuador con una agenda que es pública. Me parece lo más normal del mundo, pero todo eso hecho por personas relacionadas al poder político, espero, asumo, no pagado con tus impuestos y con los míos, ¿no? Porque no sé si el Espíritu Santo es el que sufraga ese tipo de campañas, de troleríos y portarle fantasmas, por así decir. Así que en la política yo entiendo más que nadie que la política es dura, pero la política no puede ser ruin. La dureza no puede ser sinónimo de bajeza. Y peor cuando te estás inventando cosas. Criticar es normal. Los políticos ganan, pierden, tienen derrotas y tienen victorias, tienen aciertos, tienen errores. El tiempo pone las cosas en su lugar. Creo que el expresidente debe comprender eso de ahí. Hay políticas de Estado que hay que continuar, pero la miseria humana de tratar de vincular de esta manera, solo para cambiar el relato y adicionalmente ver cómo arrinconas a un sector económico del país, no me parece dable. No creo que el país necesite eso. Juan Carlos. ¿Cómo se interpreta estas nuevas apariciones del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el escenario público, más allá de que yo creo que es una gran alcaldía y gestión en eso? ¿Cómo la ciudad, es decir, me causa... Es decir, por eso te pregunto, no sé cómo interpretar esta aparición. En todo caso, voy a tratar de decir de lo que yo veo. No sé por qué él lo hace. Allá cuestión de él. Yo sí creo que un exalcalde o los expresidentes deben ni tuitear 40 veces al día porque significa que los tornillos los tiene sueltos, ni tampoco desaparecerse. Tienen que contribuir, tienen que dar su opinión de lo que pasa. Considero asimismo que el exalcalde Nebot tiene perfecto derecho y credenciales para poder hablar de lo que sucede en Guayaquil. Porque asumo que al igual que a nosotros y que a mí en particular nos duele lo que está pasando. De lo que él dejó, porque él hizo una gran alcaldía, a lo que está pasando ahora, yo le pongo la palabra algarete, por decirlo menos, otros le llaman deriva, también puede sumarle un sentimiento de desamparo, ¿ya? Porque crítica siempre existe, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero la realidad al día de hoy es que el alcalde está preso, y merece un debido proceso, por si acaso. Eso no puede estar, si no estuviéramos en una república, si no pues ya en una horda primitiva, y eso no está bien, ¿ya? Hay una alcaldesa que está subrogando, en mi criterio ya raspando la ley, porque las subrogaciones son temporales, no son indefinidas. Yo creo que ya pasó el tiempo. Ya pasó hace rato, ¿no? Por si acaso. Pero ahí lo quieren hacer poner, están interpretando que puede ser permanentemente, que es un rehén, etcétera. Tampoco creo que sean así las circunstancias. Se nota que no hay una conducción, no hay un rumbo. La señora prefecta, por las razones personales que ha esgrimido, ha renunciado, y el viceprefecto, en vez de cumplir su mandato de reemplazarla, también renuncia. Bastante raro el tema. El hecho es cierto que aquí todo el mundo se va. Les quedó grande la ciudad. Entonces, la provincia, la ciudad. Correcto. Entonces, el exalcalde pues tiene perfecto derecho a decir cuál es su visión sobre eso y cuál va a ser su aporte. Y en ese sentido ha demostrado pragmatismo. Hizo una reunión, una convocatoria a una conferencia que no era partidista, donde hubo muchísimas personas, inclusive a mí me invitó, asumo que me invitó porque yo fui parte en su momento de la administración, a mucha honra. Estaba el arzobispo. De la administración municipal, el arzobispo, gente de izquierda, había alguna gente del MPD también ahí. Y me parece bien, en otros temas políticos a lo mejor no estamos de acuerdo. Y eso es propio de la democracia. ¿Tú sí acudiste? Yo acudí, sí, escuché como ciudadano. Insisto, yo tengo muchísima coincidencia en el tema municipal. Es que yo no lo vi, por eso también además quería saber más o menos de qué... Bueno, se lo ha comentado en estos días, ha hecho también unas apariciones en entrevistas, más o menos es lo mismo, hay algunas coincidencias básicamente en el tema de Guayaquil, ¿no? Porque Guayaquil necesita de nuevo volver al orden, no solamente al orden institucional, que está hecho un desbarajuste, sino al orden en la ciudad. Autoridad, institucionalidad, y yo le añado algo,
que la honradez vuelva a ser importante, no relativa como hacen los asesores de Compol. No, eso no le importa, no le importa a la gente. O sea, tú puedes estar representado por truanes nomás y no pasa nada. No. La honradez es importante, muy importante. Es un valor para mí primordial del servicio público. Y sobre eso, que la ciudad y lo que yo denomino, y ustedes también, el Gran Guayaquil, porque tú no puedes ver a Guayaquil ajeno a todo lo que nos rodea, inclusive por temas de tránsito, vialidad. Bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas metas? La nueva meta no es esperar solamente, más allá del respeto al libre proceso, la nueva meta no es esperar que el señor regrese después de la prisión preventiva. No. Esa es una meta particular, correcto, familiar, personal, humana, y la respeto. Pues la ciudad está por encima de las coyunturas. Pero de las como personas, tú decías, ¿no? La ciudad está al garete. Y pero total. Ve las noticias y lo ve físicamente. Veía ayer, hoy día, también hasta hay una plaga de ratas, cosas elementales. Institucional y operativamente hablando hay una ausencia. No jurídica, porque alguien subroga, para mí raspando ya la olla. Alguien subroga porque el derecho administrativo prevé esa figura, ¿no? Siempre en el nivel jerárquico hay alguien que reemplaza. Pero se siente un desamparo, un desaguardo. Señores, ¿qué pasó aquí? O sea, con críticas o no tenemos autoridades. En Durán tampoco. Ayer estaba visitando un cliente, me dice, o sea, aquí tampoco hay alcalde, o sea, y tenemos una pésima energía. Durán se inauguró en este periodo de la alcaldía, se inauguró con un atentado contra el alcalde electo el día de su posesión, donde murieron parte de su seguridad. O sea, ese fue el debut, ese fue el hola que haces. O sea, para que veas el nivel de peligrosidad. Como me gusta también ser propositivo, he estado leyendo estos días en la prensa que en promedio, porque no es muy dable hacer un análisis, hoy es día jueves y hoy hubo menos muertos que ayer, así nos hacen las estadísticas, pues no, eso no existe, pero ya se han dado en estos meses un promedio de las estadísticas en Durán, y de lo que se ve en el promedio hay un índice a la baja, no es que no hay, pero hay un índice a la baja de muertes violentas en Durán. Ojalá que eso se mantenga y que sea así. Qué bueno, qué positivo para Durán, que también es parte por esta hermandad del Gran Guayaquil, por muchos factores, no solamente identidad, sino comercial, empresarial. Muchas empresas están ahí y ojalá que sea así, ojalá y bien, no digo solamente por el gobierno, bien por una política pública que sostenida en el tiempo, que es de Estado, yo estoy seguro que va a dar los frutos. Lo que pasa es que no es tan fácil como algunos creen o como en campaña se tiene que decir, de que poco más ya pues te paras y ya esto se soluciona porque sí. No es así. Oye, te pongo un ejemplo, no es así tan sencillo. Te pongo un ejemplo, Henry, un poco menos importante tal vez sobre el contexto nacional, pero local, sobre el desamparo de cosas puntuales que uno ve en la ciudad. Mira el caso de Multicomercio. El edificio pues se cayó, se derrumbó por temas de seguridad y técnicamente lo habrán evaluado, no pueden entrar los propietarios a sacar sus cosas, pero entran todos los días y salen los medios de prensa sacando evidencia de que entran todos los días ladrones a llevarse las cosas. O sea, no pueden entrar los dueños, pero entran. Entonces, ¿qué autoridad? ¿Dónde está la institucionalidad de la ciudad o de la policía que proteja y haga cumplir la norma para que efectivamente se proteja que no entren hasta que algún día se resuelva qué pasa con si lo van a tumbar, no lo van a tumbar o qué hacen con eso? Una prueba más de esta teoría del abandono, de bajar las arras. O sea, estás con los brazos caídos. Tu única preocupación es que no te llegue una boleta. Tu única preocupación es ver si uno se va o el otro regresa. No son los grandes desafíos, las grandes metas, los grandes proyectos. Es pasar fuera del radar en algunos casos, en otros temas, y te digo porque igual como abogado ejerzo la profesión, una inestabilidad administrativa pocas veces vista. Parte del tema de la seguridad jurídica no es enunciar por la seguridad jurídica, no es poner en la ley habrá seguridad jurídica, son tus actos, pues el respeto al ordenamiento jurídico. Y parte de la seguridad jurídica, y no es muy bueno, pues tú imagínate un inversionista extranjero que quiere ir a invertir a la ciudad, que lo necesitamos, porque inversión es más empleo, gana la ciudad, el municipio, el país con impuestos de renta, gana la ciudad por tasas, por patentes, por habilitaciones. Entonces dice, bueno, no sé quién es la persona que subrogó, no era ni el concejal en su momento, el alcalde está preso, los directores cambian toda la semana, algunos los boletinan, los otros se van, no saben nada. Como que no es el marco más adecuado para generar confianza, porque el inversionista necesita, inclusive en lo local,
tener certezas, saber quién es tu contraparte, necesitas estabilidad, no solamente estabilidad normativa, que no te estén cambiando la ordenanza dependiendo quién abre la puerta, si es tu amigo o tu enemigo, sino estabilidad administrativa, que fue lo que existió, mal que se lo repita, en nuestra época. Errores incluidos, ¿no? Porque no éramos infalibles, pero estabilidad. Sí, pero había una planificación, había buena administración, había un rumbo, maestro. Había concesiones que siguen funcionando, además. Había gran inversión, había obra, había apoyo, inclusive temas culturales y demás. Se hicieron cosas maravillosas desde de temas de libro, de las ferias gastronómicas. Y si me permites una reflexión, mira, yo comprendo más que nada, eso lo hizo la historia, siempre hay choques, ¿no? Imagínate, pues la época de Velasco con Asad Bucarán, tantas cosas. El mismo Pancho Huerta fue alcalde de Guayaquil pocos meses, pues fue derrocado por la dictadura. Yo creo que hemos de tener claro, esto no es estar ya de muy artículo, muy legalista. El gobierno tiene un conjunto de atribuciones entre las cuales está la seguridad, por ejemplo. El municipio tiene otras, el uso de suelo. El municipio es que te dice si en este suelo puedes poner vivienda, comercio mixto, algo básico, así como recoger la basura, dar agua potable, servicios básicos. Yo siento que la gente común lo que quiere es que el gobierno y el municipio trabajen de la mano, que coordinen, inclusive cuando son atribuciones del gobierno central como la seguridad, es el municipio el que colabora, correcto, coadyuva, porque no es su atribución principal, económicamente, con recursos humanos, con una planificación, porque si bien el uno ve la política general, el municipio ve lo territorial, pues. El señor que está en el parque y en vez de estar vendiendo granizado, pues está vendiendo tamuga. Obvio que hay una coordinación mínima, y yo creo en eso. Y también creo en la cordialidad cívica. Las autoridades deben saberse llevar y anteponer sus caprichos, picas, traumas, intereses y cálculos personales electorales. No puede estar por encima que los de la ciudad del país, el interés general, la causa común. Con este antecedente creo que hay que trabajar en eso. No nos conviene esta disputa. Y cuando existan, porque son sanas, porque básicamente la democracia es administrar diferencias, sean por un tema, por una visión de ver las cosas, no por cuentas pendientes. Y asimismo, como creo que la gente quiere ver ese trabajo mancomunado, yo tampoco creo que la gente quiere ver a su alcalde o a su alcaldesa como que si fuera un subordinado, un sumiso o un sometido del poder de turno. Los extremos son absolutamente malos. Así es. Ni esbirro, ni tampoco hacer joda por joda, porque terminamos perjudicados absolutamente todos. Digo esto en materia de descentralización, porque últimamente he visto algunas prácticas centralistas, espero que no se profundicen, donde el perjudicado no ha sido el municipio de Guayaquil, ha sido la ciudadanía. Vamos a un corte y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Henry Cucalón, exministro, exasambleísta, sobre su visión de lo que pasa en la política ecuatoriana. Henry, vi una noticia de hoy, espero que no haya sido falsa porque la vi en redes, de que ha venido el expresidente Moreno a dar la cara, viene con su familia. Por ahí vi que el expresidente Correa sale tuiteando obviamente en contra porque conoces el odio jarocho que le tiene al expresidente Moreno. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ya viene la audiencia de formulación, ya de enjuiciamiento. Me parece bien que haya venido. Y es una noticia real, la vi en los noticieros y en los periódicos, que es donde yo me manejo. Yo contrasto todo. Es un expresidente de la República. También merece el debido proceso y merece y está obligado a dar la cara. Casi todo el proceso lo ha llevado desde Paraguay. Ya le digo, un expresidente no es cualquier persona, no tiene que honrar el cargo y no puedo adelantar mi criterio. Veamos qué es lo que se expone ya durante el juicio. Ya está en una etapa bastante avanzada del proceso, así que me parece bien que comparezca. Sí, porque los comentarios del expresidente Correa son como diciendo aquí ya hay un amarre entre todos los bandos porque está todo listo.
ese proceso comenzó desde antes de que el presidente Noboa esté en el solio presidencial. Así que yo quisiera entender que no hay ese tipo de situaciones. Es más, espero del presidente Moreno, allá de su defensa, no quiero adelantar criterios, espero también que dé sus criterios sobre la situación de la democracia en el Ecuador, ¿no? Los expresidentes no deben tuitear 40 veces al día, pero sí tienen la obligación moral de decirle al país qué es lo que piensan sobre los grandes temas. Yo soy de la escuela antigua, mi querido amigo, eso no, ya a esta altura yo no voy a cambiar. Claro, la experiencia es importante para una sociedad, es decir, las personas como tú que han sido candidatos a la presidencia, que han sido asambleístas, que han estado en el municipio, los expresidentes tienen que opinar en base a esa historia de vida que han tenido para orientar en las decisiones en general. No digo que vayamos a hacer necesariamente eso, pero es una orientación importante. Así que concuerdo hasta con para tu sumar en opinión. los grandes temas del país. Acuérdate tú cuando eran temas de política exterior, qué bien le hizo al Ecuador, que no hemos sido muy dados a eso, cuando el año 95 Sixto Urán Ballén invitó, ¿te acuerdas?, a los expresidentes a Carondelet para tener una sola posición, un solo puño, en su momento con el conflicto limítrofe con ahora hermano República del Perú. Claro, hay unos que son unos impresentables, y no por sus ideas, sino porque tienen cuentas con la justicia, ya sentenciados. Yo creo en la presunción de inocencia. Así que esa es la situación del expresidente. Mucha gente apostó que no lo iba a hacer. Yo considero que al revés es lo correcto. Uno siempre Es lo que tiene que dar la cara. Si Es algo hasta debe una caracterizar táctica. es que uno tiene que ser frontal, aunque no estén de acuerdo con la posición de uno, ¿no? Claro, es hasta una buena táctica jurídica. Por supuesto. Y también, qué importante es que la gente concientice de qué se trata, ¿no? Eso tiene que ver con Coca-Cola Sinclair, con una obra que se dio dentro del periodo del correísmo, pero que a él supuestamente lo acusan de tener beneficios, supuestamente beneficios económicos en su calidad de vicepresidente. Pero ¿de qué gobierno? Porque yo me he dado cuenta que ciertos políticos son bastante especiales, ¿no? Cuando quieren, estiran los chicles, ¿no? Cuando quieren un presidente, es responsable hasta lo que hace un cajero de Ban Ecuador en alguna hermosa provincia del país. ¿Y te quieren llevar a juicio político por eso? Dependiendo de la dedicatoria. Y cuando quieres, no sabes de lo que pasa en tu gobierno. ¿Cuál mismo es la posición? Yo la tengo clara. Una cosa es la crítica política, otra cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. Riman, pero no son lo mismo. Henry, hay dos sectores, cambiando el tema importantísimo, entiendo que acaban de nombrar ya nuevo ministro de Energía, y el sector, bueno, que ya no es solamente energía, sino que es el ministerio, superministerio, ahora ve energía, electricidad, petróleo e inclusive el medio ambiente. Y la persona que han nombrado, lo conozco personalmente, creo que es una persona capaz y espero que haga una buena gestión, pero el punto es de que a los hechos objetivos me remito. Ecuador ha venido bajando en su cantidad de barriles de producción. Tenemos un problema de refinación terrible porque gastaron miles de millones en una refinería que hoy en día es un poco chatarra, que creo que no refina ni el 30%. Tenemos problemas todavía no resueltos graves del tema eléctrico. Hay que estar rogando todos los años para que haya lluvias. Los parques termoeléctricos no han podido ser reemplazados. Hay estos temas que todo el mundo conoce, que están en la fiscalía, están en el sistema judicial sobre el caso Progen y ATM. Entonces todos estos temas no se acaban de resolver, pero porque no llegamos a los temas de fondo. Es que no seguimos dependiendo de unos monopolios estatales que sistemáticamente no han funcionado, que nos están dando malos resultados y lo de fondo no se cambia. Varias consideraciones. Qué bueno que haya un ministro titular. Le deseo éxitos, los de él serán los del país. 2, es muy compleja esa cartera. No solamente que ya de por sí hidrocarburos, minas, energía y ahora ambiente, o sea, son 4. Yo sí creo que hay que escindirlas nuevamente. Escindir no significa que haya más burocracia, pero tiene que haber una especialidad, son temas muy complejos. Tercero, reconozco como política de Estado que este gobierno ha continuado y ha mejorado y ampliado la lucha contra la minería ilegal. Quiero hacer un acápite sobre eso. Durísimo. Me parece que es lo correcto. Y ahí sí que es donde tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Para eso están Fuerzas Armadas. Para tirar literalmente ese cañonazo. No es lo mismo que delincuencia común callejera. Han atacado con armas de guerra ya. Para Correcto. eso, desde el año 23 se declaró a la minería ilegal una amenaza al Estado.
Es que repelían también ellos con los delincuentes. Para que puedan entrar. Y qué bueno que la gente pueda comprender. No sé si ustedes se acuerdan de lo que estamos hablando del régimen del presidente Moreno. Cuando en el año 19 hubo un gran operativo en Buenos Aires, provincia de Imbabura, del gobierno del presidente Moreno. La gente primero pensaba que era Buenos Aires. Unos se acordaban del tango, otros se acordaban yendo a la vía a la costa y te paras ahí en bendición de Dios por ahí a comerte una empanadita. Nadie ubicaba del otro país que Buenos Aires era en Imbabura y que había minería ilegal, que eran también que entraron con cañonazos. Qué bueno, porque primero tiene que haber una concientización del problema, si no lo sientes como algo lejano. Cuarto, ahí hay trincas, ahí hay un aparataje estatista que es el núcleo del problema, por los cuales los gobiernos, fíjense que este gobierno en pocos días va a cumplir la misma cantidad de tiempo que tuvo el presidente Lasso, 2 años y medio, ¿no? Y veo que se arrastran los mismos problemas, para que vean que son complejos, no son tan fáciles, no se resuelven en un tweet, ya no es tan simple como un videíto de 30 segundos de Compol. Hay un tema neurálgico, que es el tema constitucional, lo que se denomina los sectores estratégicos, que encima es un monopolio garantizado del Estado, que excepcionalmente a cuentagotas va al sector privado. Antes eran 10 megavatios, etcétera, ahora 100, cuando no debe tener ningún límite, señores. ¿Ya? Y aquí quiero enlazarlo. Tenemos déficit. Total, quiero enlazarlo con un tema que fue motivo de la conversación. Yo quisiera que Guayaquil, el gran Guayaquil, tenga autonomía energética. Como tuvimos con Emelec. Como tuvimos con Emelec. Sí, señores, sí. Sí, Los por supuesto, con contratos de concesión, con su propia generación, distribución, sí, obviamente con regalías al Estado, porque no se puede ni se debe privatizar. Pero señores, estamos en el peor de los mundos. Yo en la campaña decía, figurativamente hablando, y haciendo un parafraseo a Rosemena Monroy, que Petroecuador tenía que morir para que la patria tenga que avanzar. Yo no estoy diciendo que no haya una entidad pública de contraparte de lo privado, pero tal y como lo entendemos a Petroecuador, es inviable. Y esa debe ser una decisión de Estado, no puede ser solamente un arranque de un presidente, debe ser algo sostenido, porque esa es la política pública. Entonces hay varios problemas. Ojalá que al nuevo ministro tenga el respaldo del gobierno, no solamente vaya a apagar en el buen sentido los incendios, que es lo que muchas veces nos suele suceder, sino que tengamos puntos de acuerdo y de respaldo. Mira que hemos hablado de la minería y otros más. Hablando de minería, yo comprendo que hay frentes antimineros y sé que en ciertos sectores del país, porque hay sentencias y hay consultas populares por medio, no puede haber minería. Lo respeto, pero tengamos claro que donde puede y la técnica indique, tenemos que ir con todo, porque esa es una de las fuentes de ingresos que necesita el Ecuador para poder seguir en las vías de desarrollo. Además, Henry, lo curioso de este país es que estos que se oponen, o no digo todos, porque hay gente, digamos, honorable que lo hace en forma correcta, pero hay muchos sectores que se oponen a la minería formal, la que tiene que cumplir la ley, la que tiene que cumplir con estándares ambientales, y en cambio no dicen ni jota. Viva la fiesta con la minería ilegal, que termina en muchos casos, no en todos, aliadas con economías criminales y con el narcotráfico, como ha sucedido lamentablemente, por ejemplo, en Ponce Enríquez, provincia de La Suárez. Claro, ahí sí no dicen nada. Y con mucha contaminación ambiental. Pero que total, justamente lo que es la razón de ser, de evitar. De los ambientalistas que además en una consulta nos eliminaron el bloque 43 cuando necesitamos producción petrolera y después salen a decir, bueno, pero también necesitamos entonces educación, salud pública. Aprovecho un poco que acabas de citar eso para traer algo políticamente no correcto, pero tengo que decirlo, no tengo nada que perder. Siempre, en general, le echamos la responsabilidad a este grupo de activistas que pusieron la consulta para que no se explote el Yasuní. Explotación que tenía el más alto índice de respeto ambiental en todas estas cosas porque es nueva. Tú no vas a comparar eso, imagínate, con lo de Cepes Texaco hace 50 y pico años. Después la Corte, a esta consulta, pues, le dio la viabilidad. Entonces, la narrativa es por culpa de los ambientalistas y por culpa de la Corte. O sea, la Corte fue la que ordenó. Y no me he puesto a pensar que hubo una mayoría de ciudadanos, entre los cuales yo voté porque se sigue explotando, por si acaso. Y además en ese pero en nuestro entorno hubo mucha gente que sí votó, pues. Las provincias donde están votaron a favor que se mantenga. De que se mantenga. Y donde no, que ya no se explote. Inclusive mucha gente derecha votó ahí porque se acuerdan que han viajado a Europa. Yo escuchaba a muchas personas que aprecio decir, ¿cuánto vamos a perder? 1.400 millones, perfecto, que dejen de robar 1.400 millones. O sea, unas cuestiones muy
al final de cuentas, con infraestructura ya en el lugar, ya produciendo. Al final de cuentas, a la reflexión que quiero llegar es que no fueron los ambientalistas que solicitaron y no fue la Corte que dio un checklist, fue la gente que dijo que no se explote, ¿no? Pero es que eso es lo que voy. Entonces, hay una incongruencia también de nosotros cuando hablamos, es que la gente, bueno, ¿quién es la gente? ¿No? Sí, pero, ese es un tema muy... Pero ahí tenemos ese bloqueo constitucional que la gente lo sigue sosteniendo para, por ejemplo, desconcentrar para que se pueda concesionar la energía, para que se pueda... Eso no se ha preguntado. La seguridad social. Yo he llegado a una reflexión con las canas que me han salido. Desde el año 24 yo mismo le propuse al presidente de la República, señores, vayamos hacia una enmienda. Ya que iba a ir a la consulta, pongamos, porque esa ni siquiera es de reforma, es de enmienda, o sea, tiene un nivel de menor importancia. Pongamos la de los sectores estratégicos. Pero no solamente a nivel de ley, de los 10 a los 100. No, vamos, eliminemos. No lo hicieron. En el 25 lo volvimos a proponer. Tengo un acuerdo, si no, hagamos un acuerdo nacional, yo como ciudadano y el presidente es el que pone los votos. Vamos. No lo pone. ¿A qué conclusión quiero llegar también? Mía, ¿no? No voy a poner en boca de otros. No es que no creen eso, sino que son preguntas que en el fondo guardan una polémica. Y mientras nosotros creemos que estamos de acuerdo, igual que el tema del Consejo de Participación Activa, porque tengo años de la Constitución de Montecristi en 2008 peleando con esto, como diputado, como político, como ministro, pero hay un gran sector de la sociedad que no está de acuerdo. Nosotros, los que nos vemos en muchos lados, que te visito en la Cámara, nosotros somos los que estamos de acuerdo. Pero no es todo el mundo, porque la gente dice, es que la gente dice, todo el mundo quiere. Una pregunta como esa, que yo estaría dispuesto, no importa que el presidente sea el que la convoque, estaría dispuesto a respaldarla, a apoyarla, a hacer campañas, a ir a debates. Son preguntas muy políticas, hacen de nuevo que se polarice. Y lo que ha hecho el presidente Noboa... ¿Por qué la gente no quiere? ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Noboa? Cuando puso la del 24, fíjate tú que las dos preguntas más peliagudas, que tienen mayor nivel de conflictividad y de debate, esas fueron las que se quedaron, ¿no? Contratación por horas y arbitraje. O sea, para que veas que sí. ¿Por qué? Porque pese a lo que uno cree, no es tan fácil eso que todo el mundo piensa como uno en estas teorías que suelen sonar muy alianza sector privado y otros piensan que son privatizadoras, palabras mal vistas en general. Y dos, por un factor muy común. Yo he luchado contra eso. Pero la gente termina votando por quien convoca y no por lo que le preguntan. Exacto. Pero eso termina pasando. Pero la realidad es que no tienes energía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo considero que puede pasar? Hay varias soluciones. Una, ir a ese proceso de concientización para que el cambio legal sea la consecuencia y no el inicio. Y la otra es que en vez que sea el presidente quien convoque, para no cargársele ni las simpatías ni las antipatías que convoque el presidente de turno, puedes hacerlo por iniciativa ciudadana o haces que el mismo Congreso asuma esa responsabilidad. Ahí cambia, ya no lo haces por consulta, lo haces en 2 debates pasando un año. Alguien se quemar figurativamente hablando, para hacer algo duro, pero que es necesario. Y para eso son los debates parlamentarios, para eso los elegimos. Y no quemas la vía de la consulta. Mira cómo me gusta ser también propositivo, son algunas aristas, pero en todas va a haber choque, ¿no? Porque hay una posición también ideológica. Hay gente que todavía que todo lo debe hacer el Estado. Claro. Pero Henry, ¿cómo pueden seguir insistiendo que todo lo haga el Estado si la evidencia, como dice Juan Carlos, es que no hay energía, que el petróleo está en decadencia, que las refinerías en decadencia y que no hay electricidad? Entonces, ¿cómo podemos seguir insistiendo en lo mismo? Eso se hace con mucha pedagogía, porque voy a ser de abogado del diablo. Lo que van a pensar los otros es que adicional a que a lo mejor no va a haber energía, por los privados les van a subir los precios porque es un negocio. Entonces hay que desmontar esa narrativa, hay que desmontar esa falsa analogía. Es que también ponte también del lado del otro. Fíjate tú lo que pasó con el tema, y creo que tú y yo vamos a coincidir. Creo que en los 90 teníamos la edad suficiente para haber votado a favor de un sistema paralelo de inversión en la seguridad social, ¿no? Claro, modelo chileno. En época de Sixto. Ya. Y votaron que no. Solo Guayaquil votó a favor que sí, el resto del país votó que no. Y mira las consecuencias. Haces fast forward en el tiempo. Mira las consecuencias, coincido contigo. Pero ¿sabes lo que también yo he leído? Porque yo leo de los dos bandos. Yo leo mucho de derecha y de izquierda para saber por dónde van. ¿Sabes lo que dice la gente de izquierda? Ya te imaginas, pues el fondo del 96 en manos de esas pintas que tuvieron en la banca en el año 98. Hasta llegó la respuesta. Henry, nos quedan solamente 2 minutos. Una pregunta rápida. Tú dijiste
la gente, digamos, los actores políticos deben ser responsables, más allá de las diferencias en el discurso, más allá de las diferencias políticas. Caso concreto, por ejemplo, obras importantes para Guayaquil como el famoso nuevo aeropuerto. Ya hubo una discusión previa, ya el proyecto arrancó, el alcalde de Bode estableció fideicomiso y ahora, curiosamente, quieren volver a discutir el tema y mandarlo a otro lado. Eso no es, digamos, podemos ponernos de acuerdo en un momento dado en el tiempo y luego tener que retroceder. Me parece inverosímil que desgastemos energías y tiempo en decir que el aeropuerto de Guayaquil no va a estar en Guayaquil. El gobierno nacional, y cualquiera, tiene plena facultad y derecho de hacer un aeropuerto o hacer los aeropuertos que consideren necesarios en cualquier sector del país. Y si lo quiere hacer en Naranjal, donde está ahora, bienvenido sea. Lo que no se puede hacer es, para garantizar lo que se denomina en derecho el monopolio natural, es quitarle los pasajeros y cerrar el que está en una ciudad, que en este caso está descentralizado a la municipalidad de Guayaquil, para con ese monopolio natural cerrarlo y dárselo a otro. No lo puede hacer, ni en derecho, ni en la práctica, porque tú comprenderás que este gobierno y el siguiente no va a tener $1 para construir un aeropuerto en ningún lado, debe ser por figuras de delegación al sector privado. Y lo primero que le va a decir el inversionista, el concesionario, es: perfecto, yo pongo los cientos de millones, discúlpame, ¿de dónde van a salir los pasajeros para recuperar la inversión? No, es que están en Guayaquil, pero vas a tener que cerrarlo. Entonces nosotros no podemos permitir, uno, porque ya hay una política establecida, y la política establecida local, descentralizada en un aeropuerto eficiente que no le costó un centavo a la ciudad y que al revés, a lo largo del periodo de concesión ha ganado cerca de $400 millones que está en un fideicomiso y premiado y premiado en su categoría, es que el actual aeropuerto dura para algunos años más. No es un capricho del anterior, el actual o quien sea el alcalde, no. Solo se podrá cambiar e iniciar el proceso cuando se llegue al tema famoso de los 5 millones de pasajeros. Y para eso existe una planificación que no viene de ahora, viene de la década de los 70 en Daular. Pero eso es cuando se dé. Cuidado, todavía se ve que hay en la Avenida de las Américas por algunos lustros más. Cuidado, pero en todo caso debe estar... Para nosotros es cómodo tenerlo aquí, ¿no? Debe estar en Guayaquil. Y si mañana hay miles de pasajeros en otro lado, ojalá que se haga en Taura. Y hago otra reflexión. ¿Cuándo vamos a hacer el aeropuerto de Cuenca? Lo vamos a hacer internacional también. Si ya vamos a hablar, hablemos integralmente. Se nos ha acabado el tiempo, mi querido Henry. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias también, Juan Carlos. Y gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Hasta mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.